Muy bien, y continuamos dentro del panorama internacional y ya nos metemos en la recta final de lo que serán las elecciones de Venezuela que se celebrarán el próximo domingo con un panorama rodeado por la incertidumbre. Leía los otros días en algunos medios que decían, si las encuestas fueran en base a la incertidumbre, seguramente ese sería el resultado de la mayoría de los encuestados. Y ahora planteamos este escenario con Nicolás Maduro y con el opositor Edmundo González Urrutia, y ya le damos la bienvenida automáticamente a Ángel Arellano, que es un politólogo venezolano que además es director de la publicación Diálogo Político y de la Cámara Venezolana Uruguaya de Profesionales. Ángel, un gusto Muchas recibirte. gracias. Buenos días, muchas gracias a todos los televidentes y gracias por el espacio para hablar de Venezuela. Bueno, estamos en esta previa a las elecciones, como decía. ¿Qué es lo que se destaca en esta semana? ¿Qué se puede prever también de lo que han indicado algunas de las encuestas? Y sobre todo, ¿cuál es el panorama allí en Venezuela, ¿no? ¿Qué ambiente tenemos hoy? Bueno, desde que Maduro está en el poder, todos los escenarios electorales han estado sumidos por incertidumbre. De hecho, no perdamos del radar que en 2018, en las elecciones regionales y nacionales de 2018, la empresa encargada de hacer el mantenimiento, el soporte del software del voto electrónico, porque en Venezuela se vota con máquinas, emitió un comunicado distanciándose de los resultados y diciendo que el software había sido alterado. Entonces ese antecedente pesa mucho en esta elección y eso de alguna manera es lo que marca la incertidumbre que está hoy presente, porque hay un órgano rector electoral que está presidido por un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que aglomera al chavismo, de tal manera que las garantías son muy pocas, no hay observación electoral. De hecho, ayer en el Senado de Uruguay se estaba hablando de eso por una discusión que al final no se pudo dar, de que no hay observación electoral, no hay garantías, una campaña con una persecución extrema contra la oposición, de tal manera que todos los elementos arriman hacia una incertidumbre, hacia un desasosiego, hacia una preocupación para los venezolanos que están dentro del país, pero también para la enorme diáspora que está fuera. ¿La elección es obligatoria en Venezuela? No, es voluntaria, no hay voto obligatorio en Venezuela. Sin embargo, las tasas de participación desde que comenzó este siglo hasta la actualidad han sido todas superiores al 50%. Al 50%. Y te consulto eso, ¿al venezolano le interesa hoy la política? Porque viste, acá estamos en plena campaña electoral y mucho se habla de si al ciudadano le interesa o no. Y mucho más cuando quedan casos de corrupción, da la sensación de como que la gente no se siente con muchas ganas de ir a votar, al margen de que aquí es obligatoria. En Venezuela, ¿qué pasa? Bueno, hay muchos temas ahí en eso que acabas de comentar, pero yendo al grano sobre el tema del interés con la política, yo creo que esta elección y los últimos procesos electorales en Venezuela no están tan signados por el interés que tenga la gente por la política, sino el interés que tiene la población por cambiar su situación. Es decir, no hay una discusión nacional sobre el cómo hacer política o el efecto que puede tener la política, sino cómo la política puede terminar siendo el vehículo para salir del autoritarismo que gobierna actualmente el país. Porque se entiende que salir de eso va a llevar eminentemente a una transición que en el mediano y el largo plazo va a redundar en mejoría de la calidad de vida de los venezolanos. No perdamos un detalle, y es que la diáspora venezolana, que hoy en día contabiliza 8 millones de personas, es el mayor movimiento de inmigrantes que ha tenido el continente americano y uno de los mayores de la historia de la humanidad. Eso básicamente da a entender que la catástrofe humanitaria, económica, de seguridad, etcétera, que vive el país es realmente profunda. Es decir, en la mayoría de los centros urbanos y de las poblaciones rurales de Venezuela, la cantidad de jóvenes, de profesionales que quedan son muy pocos. Hay una diáspora enorme, o sea, no somos tampoco un país con una mega población, tenemos poco más de 30 millones de habitantes y 8 millones se fueron. Es decir, y además que hay una cifra que ya aprovecho e inserto un número, de esos 8 millones que se fueron, hay más o menos unos 5 millones que teóricamente deberían estar habilitados para votar, porque Venezuela tiene voto consular, y de esos 5 millones solamente 69.000 van a votar. Eso ya te demuestra un poco la situación que se está viviendo. Entonces, más allá de que pueda tener o no interés la población en la política, también tenemos un régimen que limita ese interés, limita la participación. Se ha generado una suerte de muro entre el pueblo llano y las instituciones,
cortando las posibilidades de participación efectiva, cortando las posibilidades de diálogo, porque no olvidemos que una institución tan básica en un Estado de Derecho como es el Parlamento fue cooptado por el régimen actual. Es decir, los venezolanos en la última elección parlamentaria votó mayoritariamente por la oposición, inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia eliminó todas las decisiones de ese parlamento y fue constituyendo un parlamento alternativo. De tal manera que, digamos, hoy decir cuál es el interés de la población por el acto de la política, por el hacer política, es difícil responder a esa pregunta. Lo que sí se puede decir es que la gente ve en esta elección una posibilidad de salir de un yugo que ha oprimido horriblemente a la sociedad y que ha expulsado nada más y nada menos que a 8 millones de personas. Esto está significando que más allá de votar propuestas como solemos hacer aquí, que miramos mucho, qué propone un candidato, qué propone otro candidato, qué van a hacer con la economía, qué van a hacer con el trabajo de la gente, con la seguridad, están votando liderazgos, o sea, seguir con Maduro como líder o apostar a otro liderazgo. En el caso que siga Maduro, la idea es que va a seguir haciendo lo mismo, y en el caso que venga la oposición, ¿qué estaría proponiendo? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, la discusión de propuestas, ¿no? Eso es un tema clave. Uno que lo mira desde afuera y que ha venido haciendo seguimiento de todo el proceso tal como se ha dado, yo me atrevo a decir que hoy el venezolano no vota por una propuesta de política pública o por quién me va a aprobar tal ley o por cómo arreglamos, no sé, el sistema de cañerías. Nadie propone nada en concreto más que saquemos a fulano es un tema o de debemos modelos. quedar. Claro, porque es un tema de modelos. O sea, la elección del domingo es una elección de modelos. Seguimos con el modelo autoritario, seguimos con la dictadura del chavismo que tiene 25 años asfixiando al país, o vamos hacia un modelo de transición hacia la democracia para reconvertir al país en un país libre, en un país donde la gente decida, en un país donde se discuta la política pública, en un país donde en el Parlamento haya gobierno y oposición, en un país donde haya diversidad, porque Venezuela es un país muy diverso. A ver, es un país con una extensión territorial importante, con muchas regiones, con regiones que tienen identidades muy marcadas, y todo eso el chavismo lo fue borrando, no de un plumazo, sino con un proceso que se ha venido dando en estos 5 lustros, de tal manera de que lo que está en decisión, lo que está en discusión el domingo es, bueno, ¿se mantiene la dictadura o salimos de la dictadura? O abrimos una ventana para salir de la dictadura, tal cual como el plebiscito que se dio en el Uruguay en los 80, es palabras más, palabras menos, con la salvedad de que la agresividad y la violencia política que se vive hoy en Venezuela no es ni por asomo la que se vivió acá. O sea, Venezuela tiene una tasa de más de 1000 y pico de presos políticos, de muchos desaparecidos, de torturados, de personas secuestradas. Pero vos en términos políticos comparás la elección de este domingo de Venezuela con aquel plebiscito del 80 que se hizo en Uruguay. Claro, porque el tema no es si gana o no gana Edmundo González. El tema es si gana la vía hacia la democracia. A ver, la candidata era María Corina Machado. Se hizo una interna dentro de la oposición, más de 2.400.000 personas la votaron, eso fue el 94% de esas personas que participaron en la interna, y el chavismo no le permitió su inscripción. Después María Corina decide, a raíz de, no sé si recuerdan aquellas declaraciones famosas de Lula, donde le decía a María Corina Machado que dejara de llorar y que nombrara un sustituto, María Corina Machado nombra una sustituta, la doctora Corina Lloris, una académica además muy emblemática en Venezuela. La nombra como sustituta para que corra en la elección. Y el chavismo tampoco permite que ella se inscriba. Entonces, al final, como que medio en la hora, ¿no?, surge la posibilidad de inscribir al doctor Edmundo González, que es un diplomático de carrera, ya retirado, una persona mayor, que de alguna manera no despertó ninguna alarma en el chavismo. El problema es que no era Edmundo González. Era toda la sed de cambio de la población, liderada por María Corina Machado, que es la principal dirigente de la oposición, pero también por toda esa gente que está asqueada por lo que se está viviendo. Es decir, y uno dirá, bueno, pero hay gente que apoya al chavismo, ¿no? Es como una pregunta que a uno se le dispara lógicamente. Exactamente. Y en Uruguay siempre digamos, como que esa conversación siempre ha estado presente en la sociedad. Bueno, pero ¿por qué el chavismo se mantiene? ¿Cuántos lo apoyan? A ver, aquí hay una cosa, hay que decirlo con todas las letras, porque esto se discute poco en la prensa. Realmente, si bien la comunidad venezolana en Uruguay ha crecido hoy, es bastante más grande que la que hace varios años, el tema Venezuela hoy en día no está tan presente en la agenda, ¿no? Hay un tema muy importante. En Venezuela no gobierna un gobierno democrático legítimo. En Venezuela gobierna una corporación criminal,
un Estado que pacta con las organizaciones criminales que tienen presencia en el territorio, desde guerrilla, narcotráfico, etcétera, y es esa corporación la que ha limitado todas las posibilidades de cambio, democracia, alternabilidad, diálogo, etcétera, en Venezuela. Ahora bien, esa corporación, que tiene, por supuesto, una base de apoyo popular, también sufre las desgracias que se viven en Venezuela, también sufre los apagones, también sufre la escasez de medicamentos, también ha sufrido la dolarización y la inmensa inflación en dólares, que es una cosa medio absurda que ha venido ocurriendo en Venezuela, pero eso es parte del declive económico. Esa base de apoyo, que todas las encuestas serias indican que es bastante minoritaria, también va a acudir a la elección y también va a tener la posibilidad de decidir o no por continuar con este modelo. La gran preocupación para el gobierno es que nunca en una coyuntura electoral se dio una situación donde la diferencia con el respaldo del candidato opositor fuera tan abrumadora. Es decir, las encuestas más optimistas le dan al chavismo una base de apoyo hoy de 25%. Y las encuestas más pesimistas le dan a la oposición una base de apoyo del 50%. Es decir, hay una diferencia bastante importante. Ahora, te hago una pregunta. Mucho se habla de si Maduro entrega o no entrega el poder en caso de perder las elecciones. ¿Te imaginás un lunes con Maduro fuera del mandato en Venezuela, entregando el poder? ¿Lo imaginás así? Bueno, yo tengo que ser muy honesto. Yo creo que la abrumadora mayoría de los venezolanos no se imagina eso, creo que sueña eso. Es decir, todos tenemos la esperanza de que eso sea lo que ocurra, que el chavismo de una vez por todas recapacite y abra la posibilidad a una negociación que seguramente va a ser muy dura, que seguramente va a ser muy complicada, que seguramente sean meses de mucha tensión, no solo nacional, sino también en el vecindario. A ver, veamos la última declaración que dio Lula con respecto a esta suerte de amenaza, de baño de sangre que da el propio presidente. A ver, ¿quién es el presidente en un país? El presidente es el primer garante de la ley. Y cuando tienes a tu principal garante de la ley diciendo, bueno, si yo pierdo va a haber un baño de sangre, es una preocupación alarmante, ¿no? Entonces, todos tenemos la expectativa de ver qué es lo que va a ocurrir el domingo y por supuesto que todos tenemos la expectativa de ver cómo va a amanecer Venezuela el lunes. Los venezolanos demócratas soñamos con que se genere una fisura que permita esa transición hacia la democracia, porque eso va a servir no solo a Venezuela. Venezuela ya no solo es un problema de sí mismo, es un asunto hemisférico, es decir, la crisis migratoria, que en Uruguay es bastante, si se quiere, bastante pequeña, porque nuestra comunidad acá asciende este año a unos 40.000 ciudadanos, es radicalmente peor en países como Colombia, donde hay 2 millones de personas, Perú 1 millón de personas, Chile 600.000 personas. Es decir, Venezuela se convirtió en un problema para el vecindario. Y por eso tienes a liderazgos tan importantes de la región diciendo, ojo con lo que pase ahí. De hecho, en el caso de Lula, duplicó la apuesta, mandando una persona de su entera confianza. Y ahora la noticia ayer fue que también Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, va a acudir, porque yo creo que Venezuela se convirtió en un gran problema para la izquierda también. Es decir, tienes a un presidente diciendo que si pierdo va a haber un baño de sangre, es básicamente una suerte de llamado vedado a la guerra civil. Eso es peligrosísimo. Nadie quiere eso, nadie en su sano juicio puede querer eso. De tal manera que si bien está presente el escenario de que el chavismo no reconozca el resultado electoral, también está presente la posibilidad de que se genere una fisura que permita un lunes, por supuesto dentro de un margen de tensión muy importante, donde se entable un diálogo hacia la transición. Pero ¿están preparados para que se produzca una especie de guerra civil? Porque convengamos que las fuerzas del orden están en la mano de la presidencia, están en la mano del gobierno. Entonces, ¿quién va a sostener la seguridad, la tranquilidad, el orden dentro de un país donde puede estar impulsado por la propia presidencia en el caso de perder? ¿Qué sabes tú de cómo se están preparando? Porque también los organismos internacionales no están pudiendo acceder, aunque haya algún observador internacional, están hablando de que tampoco hay garantías para los observadores internacionales. Bueno, esa es la situación, o sea, me gustaría darte una respuesta más optimista, pero esa es la situación que hay. A eso nos ha llevado el chavismo. Esa es la herencia que tenemos de Chávez y ese es el legado que ha dejado Maduro para el país. Es una elección muy complicada, signada por una violencia política importantísima. La propia María Corina Machado hace poquito sufrió una especie de atentado donde le cortaron las mangueras de freno de su camioneta donde se trasladaba en el interior del país. Ha podido ocurrir una tragedia. Es decir,
Es verdad que desde hace muchos años la familia militar está arrimada hacia el chavismo, pero también es verdad que cientos de miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas en Venezuela también padecen lo que padecen los venezolanos. A ver, acá lo que se conoce en Venezuela como el fenómeno de los enchufados, que son los millonarios chavistas, que son muchos y con fortunas que son bastante importantes, son un puñado de personas, son muy pocos. El resto de esa base de soporte que tiene el gobierno y que uno se pregunta, bueno, ¿qué harán estos tipos si de verdad gana la oposición? Bueno, hay mucha gente ahí que va a la panadería como va un venezolano, que va a la farmacia como va un venezolano, que va al mercado y no consigue las cosas como el resto de los venezolanos, que sufre la delincuencia como la sufren los venezolanos, que sufren las mafias como la sufren los venezolanos. Yo creo que hay mucha esperanza y hay mucha confianza de que buena parte de esa base de los cabos, de los funcionarios, de los policías, comprendan que esto ya no da para más, que esto no es buen negocio para nadie, que esto para lo único que funciona es para la corporación que se ha broquelado alrededor del Palacio de Miraflores y del Poder Ejecutivo venezolano, que son los únicos que son millonarios, que tienen grandes fortunas, que viven como jeques, pero la abrumadora, digamos, el resto de la población, la abrumadora mayoría del país, vive en una situación de crisis humanitaria aguda, no de 2024, no de 2020. Desde 2013 en adelante se ha venido diciendo que en Venezuela se vive una crisis humanitaria. Un país que tuvo una fortuna impresionante, un país petrolero, todo lo que se sabe, que tiene todas las riquezas, que además esas son riquezas que terminaron haciendo nuestra peor maldición, porque al final del día Venezuela se acostumbró a explotar sus recursos naturales y no a generar otros tipos de negocios y otro tipo de fuentes de producción. Te freno un segundo ahí, Ángel, también para consultarte, si bien la elección da la sensación de que va a ser entre Maduro y Edmundo González, como bien marcabas, es cierto que también hay en total 10 candidatos de menor orden, obviamente, pero ¿qué pasó con Juan Guaidó, no? Porque en su momento él pretendía, digamos, establecerse como líder de la oposición, de hecho lo fue, bajo aquella bandera también de que algunas naciones lo reconozcan como presidente de Venezuela. ¿Dónde está él hoy? ¿Qué se sabe de él? ¿Tiene alguna participación en la campaña o está totalmente deslindado? La información que yo manejo es que Juan Guaidó está asilado en Estados Unidos, está, digamos, fuera, si se quiere, dentro de la campaña orgánica, porque tampoco al estar asilado tiene ninguna posibilidad de participación territorial. Calculo que debe tener algún espacio dentro del apoyo a la candidatura de Edmundo, pero de verdad que sería irresponsable confirmarte esa información, pues no la tengo. A ver, el gobierno interino, que fue ese episodio dentro de la política de Venezuela, fue una suerte de estrategia de la oposición que en su momento generó un efecto internacional muy importante porque más de 50 y tantos jefes de Estado lo apoyaron, lo reconocieron y generaron una suerte de cerco internacional al chavismo, pero que después, como otras tantas estrategias de la oposición, se fueron desinflando. En buena medida porque si hay algo que es difícil hacer en Venezuela es política. Es decir, yo trabajé en el Parlamento de Venezuela, nadie me va a contar cómo se hace política dentro de un órgano que está tomado por el chavismo. Te persiguen, te revisan los teléfonos, te pinchan las líneas, te mandan agentes de seguridad a la puerta de tu casa, te investigan, de repente hay un amigo tuyo que desapareció, de repente te enteras que a alguno lo encerraron durante un tiempo en una celda y lo torturaron, hay muchas personas asesinadas, hay presos que de repente saltaron por una ventana al mejor estilo de Rusia, es decir, eso es hacer política en Venezuela. Y aprovecho este espacio un poco para remarcarlo, porque ahora que estamos todos como en la previa, mañana justo es el cierre de campaña electoral y estamos en la previa hacia el domingo, es bueno dejarlo claro en Uruguay. Esa es la forma en la que los dirigentes en Venezuela hacen política. Son dirigentes perseguidos, son dirigentes que si no están de acuerdo con el chavismo pueden ir presos, o pueden ser asesinados, o pueden terminar como el caso de Leopoldo López, 4 años en una prisión militar con condiciones paupérrimas. El resto de los candidatos son candidatos absolutamente testimoniales, candidatos comprados por el chavismo porque el poder electoral fue expropiando las tarjetas de los partidos, digamos las tarjetas por los logos, lo que serían aquí las listas, ¿verdad? Fue expropiando de a una hasta que minó toda la gran pantalla de la maquinita electoral con la cara de Maduro y personas que no son de la oposición. Las únicas, digamos, la única figura de la oposición en este momento y por la que todo el país está apuntando es la candidatura de Edmundo González. Quedó clarísimo. Ángel, ¿hace cuánto que estás en Uruguay? Ya yo tengo 9 años. 9 años. Aprovecho para pasar un dato, ¿Sí? si es posible. El día domingo
a las 3 de la tarde en la Plaza Independencia va a haber una concentración de venezolanos justamente acompañando el proceso electoral. Y otro detalle un poco que revela... Domingo, Plaza Independencia, 3 de la tarde. El día domingo, la Plaza Independencia, a las 3 de la tarde, lo organizan los compañeros que han venido llevando todo el proceso de las primarias y del comando de campaña venezolano en Uruguay. Y un detalle que no es menor, es que en Uruguay el dato es aproximadamente, hay unos 416 habilitados para votar, de una comunidad de 40.000 personas. Ya eso te da una idea un poco de lo limitado que ha sido el proceso para nuestra diáspora. Bien, perfecto. ¿Volverías a Venezuela? Es una gran decisión porque ya tengo varios años en el país, si te soy honesto, pero me gustaría, sí, me gustaría ir mucho, me gustaría trabajar en Venezuela. ¿Crees que si sale Maduro del poder muchos empezarán a regresar? Yo creo, no creo que mucha gente se vaya a vivir de nuevo, porque es una diáspora que tiene muchos años afuera y mucha gente se instaló, tiene familia, tiene una vida, tiene un trabajo, tiene una carrera, pero sí creo que mucha gente iría de nuevo a Venezuela a tener, digamos, un vínculo más cercano con su familia. A ver, estimado, hay gente que no ve a su familia desde que salió del país. Claro. En mi caso son 9 años, pero en otros casos es más tiempo. Sí, es que es muy caro viajar también, ¿no? Claro, y muy peligroso. Muy peligroso. Siempre corres el riesgo de que te saquen el pasaporte, de que te saquen la cédula. La última cortita. ¿Tomas mate? Tomo. ¿Tomas mate? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ya hace años ya que tomo. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, estaremos atentos y capaz que volvemos a conversar en cualquier momento. Si Dios quiere. Muchas gracias.